Waliami, bienvenidos a mi primer video de YouTube en el cual vamos a hablar acerca de vivir sola a tus 18 años en otro país. He vivido con roomies, he vivido con mi ex, he vivido con una pareja, he vivido sola aproximadamente 6 años. 9, 20, 21, 22, 23. Han pasado 6 años desde que me aventuré a vivir sola. Ahora yo tengo unos consejos, unas recomendaciones, unas sugerencias para ti si has decidido empezar esta aventura viviendo sola. Hay dos diferentes formas de vivir sola. Una en la que eres completamente independiente, la que tú dependes completamente de ti, nadie te va a apoyar económicamente, y la otra es la que te vas a vivir probablemente por estudios y tus papás te puedan ayudar económicamente. Sin embargo, yo te recomiendo que si te van a apoyar económicamente tus papás, te busques algo extra, porque obviamente tu condición con la que vas al extranjero probablemente no te deje trabajar. Sin embargo, hay algunas otras opciones que te pueden generar dinero. Y pues mientras tú puedas trabajar en el exterior, yo te recomiendo tener esa alternativa. Yo, por ejemplo, lo que hacía para poder tener un dinero extra, para empezar, llevé dulces de aquí de mi país. Empecé a llevar chocolates, papas, dulces típicos de aquí allá. Y lo vendía, incluso lo llegué a vender hasta el triple de su precio, porque pues es algo nuevo para ellos, era algo nuevo para los mexicanos y ellos estaban dispuestos a pagar ese monto porque lo querían probar. Y así que yo empecé vendiendo cositas, ya que se me habían acabado los dulces de mi país, empecé a comprar papas de allá. Empecé a vender entre mis compañeros y la verdad es que me fue muy bien. Ahí ya puedes generar un poquito de dinero extra. A mí, por ejemplo, mi mamá y mi abuelita me pagaban la universidad y me apoyaban económicamente con el alquiler de mi cuarto cuando yo llegué apenas a este nuevo país. Sin embargo, a mí no me gustaba depender de ellas. O sea, yo decía, bueno, ellas me pueden apoyar con el instituto, con el alquiler, pero mis cosas, la ropa, la comida, los transportes, lo quiero pagar yo. Quiero ser independiente completamente. No me gusta depender de alguien más. También es algo que aprendes con el lapso de los años. Yo creo que de manera independiente a un 100% fue cuando cumplí 21 años, que estaba ya terminando la universidad, y de verdad que es muy diferente de que tengas un apoyo económico por parte de tus padres a que tú solita te pagues todo. Es muy diferente. Cuando llegué a conseguir un trabajo un poco más formal, en donde ya me daban un salario mensual, yo pude pagar la mitad de mi mensualidad en la universidad, y de verdad que era muy gratificante para mí ya poder tener esa responsabilidad de pagar mi universidad. Ya solamente le pedía lo que es la mitad a mi abuelita y a mi mamá. Otro punto que yo te recomiendo que debes de tener en cuenta al momento de buscar un departamento, ya que como estás mudándote solo, es tu primera vez, probablemente solamente tengas tu colchoncito para el alquiler, porque recuerda que cuando tú vas a entrar a un departamento nuevo, ya sea cuarto, ya sea departamento, ya sea casa, te van a pedir la garantía y el primer mes del alquiler. En algunas ocasiones te piden 2 meses de garantía o 1 mes de garantía y 2 meses de alquiler. La verdad es que yo siempre he tratado de buscar uno que sea 1 por 1, 1 mes de alquiler y 1 mes de garantía. Pero siempre te van a pedir 2 pagos la primera vez que tú llegues a ese departamento. Así que como ya vas a estar ajustado económicamente con esos 2 pagos, yo te sugiero que busques un departamento, un cuarto o una casa, lo que tú vayas a buscar, que esté amoblado, ya sea semiamueblado o amueblado. Tal vez es un poquito más caro, pero créeme que te vas a ahorrar muchísimo, porque al principio no vas a poder comprarte una cama, una cocina, un refrigerador, un closet. La verdad es que yo al principio, gracias a que yo conocía gente, me pudieron dar una camita súper chiquita, pero para mí, donde yo guardaba mi ropa, mis closets, eran unas cajas de Sabritas, o sea, esas que vienen las papas. Esas cajas yo lo usaba como closet. Y otra cosa que te recomiendo es que busques una habitación que incluya luz, agua, internet y bueno, el gas. Pero si no vas a cocinar, si no tienes estufa, si no tienes una cocina donde cocinar, yo te recomiendo que te compres una olla arrocera. De verdad que es muy servicial y te sirve para todo, para que hagas el arroz, para que hagas el segundo. La olla arrocera es muy práctica. Yo la tuve durante 2 años que empecé a vivir sola,
Hasta que conseguí un departamento amoblado y pues ya me veía a la cocina. La verdad, la olla arrocera es muy práctica, eso es una buena inversión. Yo hasta el momento, en los 6 años que llevo viviendo sola, todos los departamentos en el que he estado, todos han incluido los servicios. Y de verdad que no sé qué sería de mí si consigo un departamento que no incluya servicios, porque para mí es muy difícil o me olvido, o siento que es un monto más extra, porque bueno, yo uso demasiado la luz y para mí es un plus que ya lo incluya el alquiler. También tienes que tener en cuenta que tienes que pagar tu primera despensa. La primera despensa es una de las más caras, ya que ahí vas a comprar literalmente todo lo que te falta en tu casa. Te vas a comprar desde los utensilios, porque estás viviendo en el extranjero, no has traído claramente platos, ollas, sartenes, así que vas a comprar desde los utensilios hasta pues lo que vas a comer todos los días. Yo te sugiero que, como es tu primera compra, yo sé que es una inversión muy grande, créeme que la primera compra es la que más duele, pero yo te sugiero que compres cosas grandes. Por ejemplo, no te compres de que el detergente chiquitito, el más pequeño, no, cómprate uno grande, cuesta caro, yo lo sé, pero mira, te vas a ahorrar de que ese detergente, como eres tú solita, te puede durar hasta 2 meses, 3 meses más o menos. A que te compres uno chiquitito y cada vez que laves tienes que comprarte uno. ¿Cuál es el arroz? En vez de comprarte nada más 100 gramos, 100 gramos, 100 gramos, puedes comprarte, no sé, una bolsa de 5 kilos que te dure todo el mes. Yo al principio no compraba así como que por mayor, pero ya ahora me doy cuenta que era muchísimo mejor comprar por mayor todo, para que me dure meses a que me dure nada más un día un producto. Me salía mucho más caro, pero en ese entonces claramente yo no me daba cuenta. Cuando yo empecé a vivir sola, yo no tenía esta opción. Ahora veo que muchos lo usan, que es tener como que aplicaciones en donde tú vas a conocer gente en la que ya está viviendo en ese lugar. Puedes descargarte esas aplicaciones para que tú puedas ya como que tener amiguitos, ya tienes gente que conoces y ya no te vas a sentir sola. Bueno, una vez que tengas tu presupuesto, recuerda que vas a ir a vivir al extranjero, no conoces absolutamente nada del lugar. Bueno, a menos de que ya haya sido previamente. Pero si tú eres de las personas que no conoce absolutamente nada de ese lugar, te recomiendo que tú busques un departamento o un cuarto cerca de donde tú vas a estar, ya sea tu universidad o tu lugar de trabajo. O si no, puedes buscarte en un lugar céntrico. Busca lugares en donde no esté muy oscuro en las noches, donde no sea tan peligroso. Recuerda que tu seguridad es primero. Trata de ahorrar lo máximo posible antes de que te vayas a vivir sola. Ahorra mucho. Ya no estés en el mood de que, ay, voy a ir al centro comercial, me quiero comprar esto. No, si tú quieres empezar a vivir tu vida independiente, tienes que empezar a priorizar gastos. Y en este caso, tu meta, tu objetivo es irte a vivir sola en otro país que no conoces. Y eso es incluso un poco más complejo, ya que como no conoces ese lugar, no sabes cuánto cuestan las cosas. Probablemente lo puedes ver en internet de manera general, pero estando en el lugar es muy diferente a que tú lo veas solamente por internet. Si tú puedes, si tienes la estabilidad económica, yo te recomiendo que te alquiles un Airbnb por una semana o por unos días en lo que tú buscas un departamento. Igual es un poco más seguro que te busques un departamento ya estando en el lugar, ya que estás viendo la zona, ves físicamente el departamento y no solamente te guías de las fotos, porque recuerda que a veces las fotos las pueden editar de mil y un maneras que te muestran el lugar más hermoso del mundo, y cuando tú llegas al lugar ya tienes que firmar el contrato o probablemente ya te hicieron pagar un monto inicial antes de que tú llegues, y llegas y está, no sé, la calle es súper peligrosa o el lugar no es lo que parece. Así que si tú tienes la estabilidad económica, si tienes la posibilidad de pagar un Airbnb antes de alquilar este lugar, porque la mayoría de alquileres es por un año o por 6 meses. Si no, igual súper investiga la zona, trata de conseguir amigos o conocer gente en este país, en la ciudad específica donde tú vas a estar. Y le consume el otro punto, que tienes que aprender a cocinar. No te digo que te hagas la super chef, pero hay cositas básicas. Yo hasta el momento tampoco sé cocinar muchas cosas, de que arroz, pollo, lo indispensable para que tú puedas vivir y que sean cosas saludables para ti, porque igual te va a salir muy caro comer todos los días en la calle o pedir a domicilio todos los días. Ahora te voy a decir las ventajas y las desventajas de vivir sola. Vamos a empezar con lo que son las desventajas para que terminemos bonito el video. Una de las desventajas que yo sentía al vivir sola era que no llegaba a casa y no tenía comida. O sea, llegaba súper hambrienta, llegaba de un largo día y solamente quería comer y dormir y no podía, tenía que yo ponerme a cocinar primero. Hasta el día de hoy extraño llegar
y ver la comida en la mesa ya lista. Otra de las desventajas es cuando te enfermas. Cuando tú te enfermas, realmente solo necesitas como que estar con tu mamá, que te haga tu caldito, que te dé tus pastillitas, estar en cama, tranquila. Pero no puedes, no puedes, tú tienes que ir a la farmacia y la verdad es que es muy difícil estar enferma y tener que ir hasta la farmacia, caminar hasta la farmacia, eso igual es una desventaja. Una desventaja es que todo depende de ti, así como te digo, cocinar, ir a la farmacia, ir al supermercado, pagar las cuentas, todo depende de ti. Si tú no haces algo, si tú no limpias tu casa, si tú no tienes tu cama, si tú no lavas tu ropa, nadie más lo va a hacer. Todo depende de ti. Así que si tú no lo haces, probablemente cuando tú llegues a tu casa y no tendiste la cama, vas a encontrar la cama tal cual como lo dejaste. Si tú dejaste los platos sucios, vas a encontrar tal cual los platos como lo dejaste. No va a llegar como que una hada madrina y pum, mágicamente vas a llegar a tu cuarto y todo va a estar en orden. No, todo depende de ti. Y otra de las desventajas que, bueno, en mi caso no aplicó porque yo siempre he sido una persona muy independiente. Realmente yo ya quería salir de casa de mis papás, ya quería como que probar esa experiencia de vivir sola, pero sé que a algunos les choca y es la soledad. O sea, hay gente que de plano se deprime muy feo cuando se siente solo, o sea, no le gusta estar en casa solo. Y para ello yo te recomiendo que puedas salir al aire libre, que puedas salir a caminar con tus amigos, porque igual tener a tus amigos en tu casa con el tiempo y a la larga es un poco complicado estar teniendo a tus amigos en casa todos los días, porque en algún momento van a tener hambre, te van a pedir de comer, van a ensuciar tu departamento probablemente y tú lo vas a tener que limpiar porque ni modo que le digas, oye, limpia por favor, porque a veces es un poco incómodo. Así que si en algún punto tú sientes esa soledad, yo te recomiendo que sí, estés con tus amigos, pero afuera. Pero afuera no significa que te vayas a comer todos los días a un restaurante con ellos. No, pueden estar en el parque hablando, caminando. Puedes ir a casa de esa persona. Se pueden variar, se pueden turnar, no hay problema. Yo lo que hacía mucho y hasta el día de hoy hago es que llamo a mi mamá por teléfono. O sea, puede que yo no esté hablando, o sea, no esté diciendo nada, pero estoy con mi mamá en el teléfono. A veces me la paso 1, 2, 3 horas y literalmente a veces ni hablo. Estoy como que haciendo yo mis cosas, pero en el teléfono tengo a mi mamá. Bueno, y las ventajas de vivir sola es que realmente es tu espacio, tienes la oportunidad de conocerte a ti misma, te haces más fuerte, maduras mucho en el proceso. De verdad que es muy bonito tener tu propio espacio, poder decorar tu cuarto a tu manera, no tener ruido, no tener que compartir el baño. Puedes quedarte hasta la madrugada, que a veces los papás no permiten, pero puedes quedarte, no sé, viendo una película tú sola. Y bueno, eso es todo en el video del día de hoy. Perdónenme si me confundí un poquito, si me puse un poco nerviosa, pero espero que me puedan apoyar en este video. Y si tienen alguna sugerencia, si ya viven solos y tienen que agregar algo, coméntenlo aquí abajo. No se olviden suscribirse, comenten, bueno, las cosas que dicen los youtubers, comenten, suscríbanse y denle like al video para subir más de este contenido. Igual escribe en los comentarios si tú quieres saber alguna otra cosa o tienes alguna duda. Yo, por ejemplo, como les dije, también puedo hacer un video de cómo es la diferencia entre vivir sola, vivir con roomies y vivir con tu pareja. Y todo eso que tú quieras saber, igual coméntalo aquí abajo. Probablemente ya lo viví, ya lo sé, tal vez no sé, pero te puedo ayudar en ese temita. De igual manera, sígueme en Instagram y ahí me puedes escribir cualquier duda que tú tengas, cualquier tip adicional con respecto al tema de vivir sola, cualquier cosa tú me puedes preguntar por allá. Y recuerda suscribirte aquí abajito y activar las notificaciones. ¡Gracias!